Estimados estudiantes, un gusto saludarles. En esta oportunidad nosotros vamos a ver lo que son las propiedades de los fluidos. Sean ustedes bienvenidos. En nuestra agenda de esta presentación tenemos la definición del fluido, fluidos newtonianos, fluidos no newtonianos y las propiedades de los fluidos. ¿Qué son los fluidos newtonianos? El mejor ejemplo de esta clase de estos fluidos es el agua. En el sumo de los casos, el aceite. ¿A qué se refiere los fluidos newtonianos? Quiere decir que son los fluidos que fluyen, valga la redundancia, de manera natural. O, a su vez, quiere decir que su viscosidad es baja, que de esta manera su movilidad es concurrida. ¿Ok? Entonces, como ejemplos de fluidos newtonianos, nosotros tenemos que es el agua, la leche, aceites, el consomé, bebidas carbonatadas y los jarabes. Entonces, recapitulando, los fluidos newtonianos son los fluidos que tienen baja viscosidad. De la misma manera, nosotros vamos a ver los fluidos, los que no son newtonianos. Un fluido no newtoniano posee las propiedades de un líquido y de un sólido. En ciertas condiciones, un fluido no newtoniano fluye como un líquido y en otras condiciones exhibe propiedades de elasticidad, plasticidad y resistencia similares a las de un sólido. ¿A qué se refiere este concepto? Quiere decir que los fluidos que no son newtonianos, su viscosidad es relativamente alta, es muy alta, que les impide la movilidad. Como podemos ver en esta imagen, vemos que una persona está prácticamente subida en un fluido. En el caso que fuera agua, en el caso de un fluido que sí es newtoniano, la persona se hundiría en el agua. Pero en este caso, nosotros podemos ver cómo la persona está parada en la superficie de este fluido. Como por ejemplo, nosotros tenemos como fluido que no es newtoniano, nosotros tenemos el gel y la pasta dental. Entonces, como nosotros podemos ver, como nosotros podemos entender que una pasta dental o un gel de cabello no se mueve así se riegue el envase. Esto quiere decir que su viscosidad es relativamente alta. Bueno, una vez de que nosotros ya entendimos las propiedades de los fluidos, ya sea fluido newtoniano y fluido no newtoniano, nosotros vamos a entender que las propiedades de los fluidos, los que sí son newtonianos y los que nos va a servir para esta clase de neumática hidráulica. En este caso nosotros vamos a ver una propiedad muy importante que es la densidad. La densidad, que es igual a la masa sobre volumen, es la unidad de masa por una unidad de volumen. En este caso mide la cantidad de materia por volumen determinado de una sustancia. Como podemos observar, esta fórmula vamos a usar bastante para el desarrollo de lo que es el teorema de Bernoulli, que vamos a ver más a continuación, y la ley de continuidad. Nosotros podemos observar aquí un ejemplo rápido de cómo nosotros vamos a usar la fórmula de la densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. Tenemos un ejemplo sencillo. Una sustancia posee una densidad de 5.6 kilogramos sobre metro cúbico y una masa de 850 gramos. ¿Cuál es su volumen? Entonces, si nos damos cuenta, la unidad de la densidad es 5.6 kilogramos sobre metro cúbico. Y la unidad de la masa siempre nos va a dar en gramos, kilogramos o libras. En este ejemplo, nosotros vamos a usar el sistema internacional. Quiere decir que nosotros nos vamos a manejar kilogramos, metros y kilogramos, metros y segundos. Entonces, nosotros en el ejercicio nos damos cuenta de que tenemos la masa de 850 gramos. Esos 800 gramos, para que sea divisible para la densidad, nosotros tenemos que tenerla en las mismas unidades todo el sistema, todo el ejercicio. Entonces, en este caso de gramos, vamos a cambiar a kilogramos. Vamos a
la conversión de unidades. Entonces, la masa ya no es 850 gramos, sino es 0.85 kilogramos. Entonces, nosotros vamos a usar la fórmula de la densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen entero. Nuestra incógnita va a ser volumen. Ese volumen nosotros vamos a despejar de la fórmula. Como el volumen está dividiendo, pasa a multiplicar, y la densidad está multiplicando, pasa a dividir, se intercambian los factores y procedemos a realizar el ejercicio. En este caso sería 0.85 kilogramos dividido para 5.8 kilogramos sobre metro cúbico. Se simplifican los kilogramos y nos da la unidad de volumen, que es volumen metros cúbicos, nos da como resultado 0.1465 metros cúbicos. Este sería un ejemplo básico de cómo se utiliza la densidad en un fluido que sí es newtoniano. Entonces, toda la clase nosotros nos vamos a referir en el agua, con agua y con aceite. La hidráulica funciona con estos fluidos, entonces nosotros nos vamos a referir siempre con fluidos que sí son newtonianos. A continuación, vamos a ver la temperatura y los factores de conversión de temperatura. Por lo general, nosotros siempre vamos a usar como temperatura, como factor, los Celsius. Pero en algunos casos, algunos ejercicios, nos dice de que hagamos la conversión, ya sea de Fahrenheit a Celsius, viceversa, o de Celsius a Kelvin y viceversa. Entonces, como podemos observar, nosotros tenemos una tabla donde explica la forma de conversión de unidades de temperatura. En este caso también muy importante y muy relevante, nosotros vamos a entender qué es la energía interna que existe en un fluido, en un sistema. ¿Qué es la energía interna? Se trata de la sumatoria de la energía cinética de las partículas que componen cualquier sustancia junto a la energía potencial asociada a sus interacciones. En este caso, la energía interna la vamos a describir por U, y en este caso sería la variación de la energía interna, es igual el calor añadido, en este caso sería la Q, y la W es el trabajo realizado por el sistema. En este caso sería la diferencia o la sumatoria negativa de el calor añadido menos el trabajo realizado por el sistema. En este caso nosotros vamos a ver un ejercicio muy sencillo de la misma forma de lo que es energía interna. Calcular la variación de la energía interna para un sistema que ha absorbido 2.990 joules y realiza un trabajo de 4.000 joules. En este caso, todo lo que es calor, energía interna y trabajo, sabemos que las unidades se van a manejar en joules en el sistema internacional. Entonces, nosotros necesitamos hallar la energía interna. Entonces, vamos a reemplazar valores. La Q, o el calor absorbido por el sistema, es de 2.990 joules, más cuando un sistema realiza un trabajo, este sistema siempre va a estar en negativo, siempre va a ser negativo. Entonces colocamos más, entre paréntesis, menos 4.000 joules, y en este caso sería la energía interna de menos 1.010 joules. El negativo, ¿qué nos indica? Nos indica que el sistema ha disminuido su energía interna. En el caso de que la energía interna sea positiva, quiere decir que el sistema no ha disminuido su energía, sino más bien ha aumentado la energía. De la misma forma, unas de las propiedades muy importantes de lo que son los fluidos es la entalpía y la entropía. La entalpía es definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante. ¿Qué nos indica esto?
que la entalpía aumenta o la entalpía es positiva cuando la energía calorífica ingresa al sistema y la entalpía disminuye cuando la energía calorífica sale del sistema. Uno de las propiedades de los fluidos muy importantes es la entropía. La entropía es el grado de equilibrio de un sistema termodinámico, o más bien a su nivel de tendencia al desorden, ya sea negativo o positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre exista menor entropía, el sistema va a permanecer ordenado. Quiere decir que sus moléculas y sus átomos, entre menor sea la entropía, el sistema va a permanecer en orden. Cuando la entropía sea mayor o sea muy grande, este sistema o sus átomos y sus moléculas se van a desordenar. Un claro ejemplo es cuando una persona fumadora, en el momento de que bota el aire del cigarrillo, al comienzo ese aire es ordenado. Quiere decir que tiene entropía menor. Cuando se esparce por el aire el humo, la entropía va aumentando. Entonces, ese es un claro ejemplo de entropía. Ahora nosotros vamos a ver otro término muy usado en lo que es el teorema de Bernoulli, que es el peso específico. En este caso, el peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen. En este caso, las unidades, nosotros vamos a tener como unidades, vamos a tener que es Newton sobre metro cúbico. O, a su vez, nosotros, esa fórmula nosotros lo podemos desglosar, nosotros le podemos abrir esa fórmula. Como sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, tenemos masa por gravedad sobre volumen. En este caso, unidades sería la masa, el kilogramo, y la gravedad, metro sobre segundo al cuadrado, sobre volumen, sobre metro cúbico. En este caso nosotros sabemos muy bien que la masa sobre volumen es la densidad. Tenemos otra forma de expresar el peso específico como densidad que multiplica a la gravedad. En este caso, kilogramos sobre metro cúbico que multiplica a metro sobre segundo al cuadrado. Estas tres formas se puede representar el peso específico. A continuación vamos a ver de la misma forma un ejemplo rápido del desarrollo del peso específico. El ejemplo dice así: si una sustancia de 350 newton de peso es depositada en un recipiente cuyas medidas interiores son las siguientes: B 1.3 a 3.5 y la altura 5.8. En este caso, como nos da altura, vamos a suponer que es un rectángulo de forma cúbica, ¿verdad? Nos dice determine su peso específico. Primero nosotros vamos a hallar los datos que tenemos el peso, que es 350 newtons. Nosotros vamos con estos datos de aquí, vamos a calcular su volumen. En este caso sería A por B por H, que en total nos da 27.89 metros cúbicos. Si regresamos un rato a la fórmula, nosotros tenemos peso sobre volumen. Entonces vamos a usar esa fórmula. El peso ya nos da que es de 350 newtons dividido para 27.89 metros cúbicos. El 1 nos da que esta sustancia tiene un peso específico de 12.55 metros newton cúbico. Eso sería todo en esta presentación, queridos estudiantes. Muchísimas gracias.